Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios que es viernes. Y es viernes, día de el Nuño, si es que fuera de la Secretaría de Educación, del Niño, que son todos los niños, o del Nino, que soy yo. Entonces mañana es el día del niño. Pero fíjese que me metí al INEGI y yo no le entiendo. Dicen, niños de 0 a 5 años, niños de 5 a 12 años, niños de 12 a 17 años. ¿Y los adolescentes dónde se quedaron? ¿O ya todos somos niños? Dije, pues está como en chino, ¿no? Como que antes era más sencillo. Los niños son hasta como a los 10, 11 años, ya cuando entrabas a primero de secundaria decías, soy adolescente. Y ya nadie te pelaba porque decían, el niño se siente adolescente. Son muy difíciles los adolescentes, no les hagas caso. Bueno, pues es el día del niño, hoy no hay clases. No entendí eso. Hoy debió haber clases, hoy debieron haber tenido clases para festejar el día del niño. Porque después, fíjese usted, el 1 de mayo cae en domingo. Y como a nadie le importa ya... ¿Se acuerda que antes, el 1 de mayo, las marchas y las conquistas laborales y todo mundo, lo que se había dado a este país? Llegó Fox y ¡bum! Voló el 1 de mayo. Por tu culpa, Fox, no vamos a tener desfiles ni nada de eso. Ni día de feriado. Entonces, el 2 de mayo todo el mundo a trabajar. Y antes nos reponían con el 1 de mayo, pues nos daban el día 29 o nos daban el día 2 de mayo y ya pues hacía usted así como su fin de semana largo. Pero ahora, por eso estoy triste. Estoy triste, señor presidente de la República. Estoy de mal humor. Bueno, ya me puse de buen humor porque, ¿qué cree? La gasolina premium a partir del 1 de mayo baja 2 centavos. ¿A poco no es una gran noticia? También estoy contento porque ya tenemos embajador. Fíjese que ahorita ya ni me acordaba de Anthony Wayne, pero ahorita Raúl Plasencia me dijo el nombre porque ya se me había olvidado cómo se llamaba el anterior. Hace 12 meses o hace 11 meses que decían que Jacobson venía, que ya estaba Roberta, pero ya en la puerta de la esquina ya. Por fin la confirmaron, ya tenemos embajador. Nosotros estuvimos 7 meses sin embajador en los Estados Unidos y no pasó nada. Y decíamos que, la embajada de los Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado, es muy importante para la República Mexicana, debemos de tener un embajador. Y ahora tenemos un embajador que lo único que va a estar ahí pues, es peleándose con Trump. Entonces, yo no entiendo qué es lo que va a hacer Carlos Sada, porque yo ya veo a Trump así... ¿Se acuerdan cuando empezó que dijimos, ese pobre güey no va a llegar? Y ya casi llega, Ahora, la expertise de Hillary Clinton es todo. Oiga, 8 años de gobernadora, 8 años de presidenta, porque compartía la Casa Blanca, Senado de los Estados Unidos en Nueva York, y lo más importante, secretaria de Estado, el mundo. Entonces, el periodo de aprendizaje para Trump sería larguísimo, ¿no? Entonces, no sé si por ahí vaya a ser la decisión. Yo me acuerdo que hace 8 años decían, mujer, negro o viejito. Y pues ganó el que menos se esperaba, porque decían, o gana la mujer o gana el viejito, pero los negros aquí en Estados Unidos ni de broma. Bueno, pues ya, 8 años. Oiga, le platico rápido. Ahorita vamos a tener un programa muy especial. En unos segundos más vamos con los invitados que ya se encuentran aquí. Pero le quiero platicar del 3 de 3. Ese 3 de 3 es una verdadera vacilada. Ahí van 620,000 firmas llevaron. Y ahora sí, lo vamos a convertir en ley. Porque con eso se va a acabar la corrupción. Bueno, eso de que se va a acabar la corrupción no. Pero iba a ser el anticorrupción. Y ya llegó al Senado y dijeron, pues sí, lo vamos a ver, lo vamos a revisar. Y lo siguen revisando. ¿Se acuerda cuando Pepe Calzada... no, marcha atrás. Llega el presidente de la República, el gabinete, y los empieza a regañar. Y los que estaban así con sus celulares dijeron, ay güey, está enojado. Pues ya dejaron los celulares y dejaron lo que estaban haciendo y lo que llevaban en su agenda y todo. Y los pusieron como camotes. Y un secretario, cuando le pregunté,
¿por qué los habían regañado? Dijo, no. El regaño era general sin nombre y apellido, pero era para Pepe Calzada. Pepe Calzada, pues, fue y presentó su 3 de 3 y no había autorización. Entonces el presidente dijo, aquí el que toma las decisiones soy yo. Y todos dijeron, híjole, pobre Pepe, pobre Pepe. Bueno, pero ¿qué cree? El Club de los Industriales antier pues, le aplaudió porque qué detalle de Pepe Calzada rumbo a la presidencia de la República, ya le veían en el 2018 enfrente. Pero, a ver, usted ya se metió a la declaración de 3 de 3 de Pepe Calzada, que es una persona que yo estimo mucho, quiero decírselo. Pues fíjese que Pepe es muy pobre, no es rico, tiene un terreno de 1,600 metros. Su esposa tiene 2 terrenos y tienen una camioneta Honda. Eso es lo que tienen. Pues pobre, ¿no? Porque su papá fue gobernador 6 años en Querétaro. Él fue gobernador 6 años en Querétaro. Ahora está aquí como secretario de Estado y pues no tiene lana. Está fregadón, ¿no? Y una Honda, yo ahí me hago bolas porque digo, ¿y cómo la usan? Porque un día no circula, ¿no? Y el día que no circula usan Uber o cómo se transportan o qué sucede. Pues por eso no se aceptó que ningún miembro del gabinete presentara su 3 de 3 por la simple razón de que no estaban autorizados, porque Emilio Gamboa dijo, eso no pasa en el Senado. No dijo eso, eso lo dijo cuando fue senador en la anterior. Pero en esta dijo algo sensacional. No, eso es anticonstitucional. ¿Cómo que es anticonstitucional? Y saltó rápidamente Raúl Rodríguez, saltó rápidamente Escudero y dijeron, sí, uno del Verde y uno del PRI. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Y saltaron y dijeron, no, es anticonstitucional. Ese 3 de 3 hay que hacerle un moche. El moche es del PAN, o sea, no sé por qué usaron el término. Bueno, un 3 de 3 light. Yo soy el funcionario. Yo decido, en mi declaración patrimonial, pues decir cuánto tengo de dinero, los bancos, mis valores, mis inversiones, mis casas con ubicación y mis terrenos con ubicación. Y digo geográfica porque todo el mundo ya está comprando en Nueva York. No sé por qué estamos comprando en Nueva York. Los brasileños compran en Miami, pero nosotros, Nueva York, New York, ¿no? Pero ¿qué pasó con todo eso? Pero si yo decido hacerla pública, se hace pública, si no, nadie se va a enterar. Porque me pueden secuestrar al ver que soy tan rico. Pues ¿cuánto te has robado, güey? Cónyuge. La cónyuge, ya sabe usted. Pues ella es la dueña de esto, es la dueña. Ella heredó, y mis hijos y mis nietos y mis tíos y mis primos y hasta los primos de Murat heredaron los departamentos de Nueva York. Todos heredan. Bueno, les tienen que pedir su autorización para ver si quiere mi cónyuge y mis familiares hacerlo público. Entonces, me acordé del gobernador Duarte de Chihuahua. ¿Se acuerda cuando le dijeron, oye, ¿y el banco de quién es? Dijo, de mi esposa, güey. Yo no tenía lana, pero ella sí, ella era rica. Entonces, uno se sorprende de todo ese 3 de 3. Pero la declaración fiscal es así, la puede ver el mundo. ¿Y sabe por qué? ¿Cuánto gana el presidente? Creo que 190,000 pesos mensuales. Entonces, todos tienen que ganar menos, ¿no? Entonces, si usted gana 150,000, pues paga los impuestos de los 150,000, no de lo que se roba. Y ya, no tiene bronca. Entonces, esa la pueden hacer pública y pueden hacer lo que se les dé la gana. Es más, no sé si usted observó hoy en el periódico Reforma, en la primera plana, pues que no hicieron cita en el SAT para ir a hacer su presentación de su declaración anual. Los diputados, pero ¿a poco tenían que hacerla? ¿Qué no se hace por internet? No, pero la foto, había que estar en la foto, ¿no? Vengo a hacer mi declaración fiscal y pues sí, pagan es lo único que hacen bien, porque como es muy reducido su salario, si usted lo compara con una persona de la iniciativa privada, bueno, pues no ganan mucha lana, viven como príncipes, eso sí.
Y la declaración de intereses es otra vacilada. Ahí tenían que poner, no soy cuate de OHL y no soy cuate de IGA. Y ya con eso ya la brinca usted. Entonces, pues no salió ni la 3 de 3 mocha, ni no mocha. Pero fíjese que Gamboa dijo algo muy inteligente. Dijo, no es cierto, nosotros no estamos en contra de la 3 de 3. Y es un mentiroso, el Barbosa del PRD. Porque ya sabe usted, Barbosa, ay, no vamos a votar eso. Porque todos ellos, en contra de nosotros, son mayoría y pueden pasar la 3 de 3, pero pues yo creo que todos roban porque nadie la quiso pasar. Y ahora para el constituyente, fíjese, esto está padrísimo, esto está padrísimo. ¿Se acuerda que siempre esto es de cuotas, no? A ver, ¿cuántos van al INE? Pues tantos del PRI, tantos del PRD y tantos del PAN. ¿Cuántos a la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo? ¿La Suprema Corte de Justicia también es de cuotas? Pues también es de cuotas. Y tantos, y el INAI también. Y ahora, para el constituyente, está padre. 6 son del PRI, 4 del PAN, 2 del PRD. Los satélites, perdón, los otros partidos llevan 1 y 1. 1 del Verde sería 7 para el PRI. Y el PT, que en esta elección del 5 de junio no le entiendo a Alberto Anaya, en unas va con PAN-PRD y en otras va con el PRI. Es una sanguijuela este partido. Pues ¿cómo hace eso? O eres de izquierda o digo, pero rentando la franquicia, pues no se vale, ¿verdad? Bueno. Y ya para concluir, esto del YEI, de la PGR y de la ONU, quien tenga la razón, no le vamos a creer. Porque ahora salió el señor de la Procuraduría General de la República a decir que él no editó ese video. Ya nadie habla de los 43, ya no, hombre. Ahorita es salvar el pellejo. O YEI tiene razón. Y además se tenían que ir el 30 de junio. Fíjese que Tomás cometió un error. Si él hace su presentación el 2 de mayo y se echa su editado o no editado, como sea, pues no hubiera tenido problemas, porque ya no estaba la ley. Pero tuvo derecho de réplica ellos porque todavía estaban aquí en México. Y la ONU descalificó a Tomás porque dijo, no es cierto, mi gente no estaba en ese video. Y si usted observa, pues no había nadie. Y él menciona que estaban los de la ONU. Entonces, yo creo que Ayotzinapa, o como usted quiera decirle, Iguala, pues va a ser así como pues una pesadilla para todos los mexicanos, pero sobre todo para los 43, no 43 porque es uno ya que ya se descubrió su ADN y demás, pero para 42 seres humanos, para 42 familiares, va a ser de veras una crisis espantosa. ¿Y por qué va a ser una crisis espantosa? Porque cuando nos digan la verdad histórica o no histórica, no la va a creer nadie. Nadie le tiene confianza ya al gobierno en esto, en que, bueno, ha salido tanta información. Eso del quinto autobús, yo todavía no doy crédito. No doy crédito que ese quinto autobús, un año después, Roberto Campa haya dicho que era el autobús que llevaba la heroína a Chicago y que por eso no lo habían mencionado, una. Y dos, el chofer del autobús, de puño y letra, pone que los señores de Estrella de Oro le dijeron que no mencionara que había llegado la Policía Federal. ¿Qué diablos tienen que hacer los señores de Estrella de Oro? No sé cómo se llama la cosa esa. ¿Qué tenían que meterse si ellos no son cómplices de nadie? Pero bueno. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa pues yo diría que es muy importante para nosotros. Nosotros lo habíamos solicitado y se lo solicitamos a las personas que se encuentran aquí. Esta solicitud la hicimos a finales de la semana pasada, a principios de esta semana, y se decidió que fuera hoy viernes. Y nos acompaña la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro. Señora Wallace, mucho gusto, bienvenida. Buenos días, Nino, a ti y a todo el auditorio, y es un placer estar en tu programa y sobre todo también acompañada por quienes están en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, pues este programa se lo habíamos ofrecido y se lo habíamos prometido al profesor Nelson Vargas, presidente del Consejo Directivo de Acuática Nelson Vargas. Nelson, me da mucho gusto saludarte, te agradezco enormemente que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Nino. Siempre es importante pues actualizar lo que está pasando en la Procuración de Justicia y qué bueno que tengo la oportunidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues imagínate, ¿no?
Imagínate que soltaron a uno de los implicados en el secuestro de mi hija y después de estar sentenciado 34 años y lo sueltan por el debido proceso. También nos acompaña el licenciado Sergio Armando Bravo Sánchez, socio de Bravo Abogados. Sergio, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Dino. Tú que eres abogado de Nelson Vargas, ¿qué es lo que está sucediendo? Si te acercas un poquito al micrófono, por favor. Sí, somos abogados de Nelson Vargas y estamos revisando estrechamente el proceso que se está llevando contra los secuestradores de su hija Silvia. Estamos viendo que no solamente en este asunto, sino en varios otros, están soltando a la gente por un debido proceso, es decir, están tomando criterios de nueva generación para aplicarlos a procesos que se llevan con leyes anteriores. ¿Y si son delincuentes, se les deja libres? O sea, son delincuentes, está probado que son delincuentes reconocidos por la víctima y se les deja libres. Pero la víctima la mataron. En este caso no, en el caso de Silvia sí, pero la persona que estamos hablando, Isidro Solís, la víctima está viva, pagó su rescate, le dieron 34 años de prisión al delincuente y lo encontró en la calle. Estuvo a punto de morirse, pero del susto. Me imagino. También nos acompaña el día de hoy el doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia. Raúl, mucho gusto, bienvenido y de veras muchas gracias por aceptar. Nino, gracias por la invitación y gracias también por permitirme compartir esta mesa con dos luchadores en beneficio de las víctimas muy importantes en el país. Lo he dicho y lo quiero reconocer: Isabel Miranda de Wallace, una mujer de un gran compromiso con las víctimas del delito, y también, por supuesto, el profesor Nelson Vargas, dos mexicanos que han estado luchando porque la justicia, Nino, llegue a todas las víctimas, pero no cualquier tipo de justicia, una justicia completa, una justicia que permita que el responsable de la comisión de un delito pague por las consecuencias y que no terminemos como han venido sucediéndose innumerables casos en donde sujetos, hombres o mujeres, a pesar de que está demostrado que son responsables de la comisión de un delito, son liberados no por ser inocentes, sino por otro tipo de motivaciones. Y esto creo que es algo que debe analizarse, reflexionarse. ¿Qué tipo de justicia es la que estamos alcanzando? Si esta es una justicia completa o es una justicia con cierta tendencia para beneficiar a los delincuentes. ¿Cuántos años han pasado, Raúl, y sigue sufriendo y sigue todavía trabajando duro en su asunto particular la señora Wallace y ahora Nelson Vargas? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Que van a estar así de por vida? Creo que ese es un tema de altísima preocupación porque no solamente es el caso de Isabel Miranda, de Nelson Vargas, sino de miles, y por qué no decirlo, Nino, millones de víctimas en este país. Solo una referencia rápida, Nino, y para iniciar: 22 millones de delitos se cometen al año en este país en términos de lo que ha señalado el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información de este país, el INEGI. 22 millones. Esto quiere decir que año con año esa quinta parte del país, sexta parte del país aproximadamente, es victimizado y la justicia simple y sencillamente no llega. Por eso es muy importante que se alce la voz, que se señalen las fallas, pero particularmente que se busquen soluciones para evitar que los delincuentes sigan gozando de muy amplios márgenes de impunidad y las víctimas sigan hoy por hoy abandonadas. Señora Wallace. Pues mira, yo creo que de verdad me congratulo enormemente de que esté aquí el doctor Plasencia, porque indudablemente, además de ser una persona docta en el tema y un gran ser humano, creo que tiene una gran experiencia al haber sido presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y creo que su voz en este caso es de verdad extremadamente importante. Y déjame decirte por qué, Nino, lo que él acaba de mencionar: de estos 22 millones de personas que normalmente somos víctimas de algún delito, hay un porcentaje mínimo que llega a juicio. Pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer, Nino? Indudablemente, yo siempre lo he dicho, estamos reaccionando
y accionando ante el problema, pero no nos estamos yendo a las causas de fondo. ¿Cuáles son las causas de fondo? Indudablemente el tejido social, la educación, el sentido de la legalidad. Hay algo que a mí me encantó que hizo el doctor Plasencia en su época, que fue las personas no únicamente tenemos derechos, también tenemos deberes. Y esa parte de los mexicanos se nos olvida. Pero hay algo que a mí me preocupa y lo quiero denunciar una vez más, y no quiero desperdiciar este micrófono. Todo el sistema mexicano está creado para favorecer a los procesados, imputados o a los sentenciados y a los propios delincuentes. Es decir, las leyes están privilegiando y todos los mecanismos que existen para velar primero por quien agrede a la sociedad, y las víctimas están olvidadas. Ni nos recordemos que hasta hace muy poco, cuando una servidora promovió la ley contra el secuestro para prevenir, sancionar y combatir el delito de secuestro, fue la primera ley que realmente obtuvo derechos más específicos como tener un abogado. Pero déjame decirte que eso es una falacia, es letra muerta. En la práctica casi nadie tenemos un abogado victimal, y no te hablo de quien le robaron a lo mejor un vehículo o un celular, te hablo de aquellas personas que han sufrido un secuestro, una violación, una trata de personas, delitos graves. No tenemos un abogado, y ahí no hay reposición de procedimiento o condena al otro porque no tuvo la víctima un abogado. Sin embargo, si el procesado, el imputado, no cuenta con un abogado experto, automáticamente dice que se le violó el debido proceso y además lo dejan en libertad. Ayer mismo, Nino, imagínate, acaban de aprobar en la Cámara de Senadores la ley contra la tortura, cosa que celebramos que haya una ley específica. Sí, pero no le va a costar nada a ninguna institución violar derechos humanos, porque no lo van a pagar de su presupuesto la reparación del daño, lo van a pagar del Fondo de Atención a Víctimas del Delito. Eso es una barbaridad, es una simulación. Pero peor aún, aquí en esta ley establecen en el artículo 144, te modifican el Código Penal y te dicen que ya no va a poder pasar por el Ministerio Público el procesado, y lo van a llevar directo al juez, a donde ya va a estar asesorado por un abogado, en donde le restan capacidad al Estado para investigar y para sancionar. Nino, con este tipo de leyes, de verdad, estamos perdidos las víctimas. La gente por eso termina en linchamientos y en hacerse justicia por su propia mano. Y en un delito tan grave como es el delito de secuestro, que no es únicamente sufrido por quien es secuestrado, sino por la víctima, por la familia, por su círculo y por el propio país, por las alertas que nos mandan. No entiendo cómo no terminamos de hacer una política pública integral para poder acabar con este flagelo y que las víctimas tengamos justicia. Nelson, ¿qué pasa con los papás de Silvita a lo largo de todos estos años? ¿Van a seguir sufriendo este calvario? Porque yo te estoy viendo ahorita exactamente igual que cuando sucedió todo esto. Mira, Nino, yo creo que, primero que nada, quiero decir que yo no soy un activista, ni tengo el talento que tiene la señora Wallace, o la gente que, en base a sus fundaciones, en base a lo que ellas dirigen, pueden opinar al respecto con datos claros y con cosas que han estudiado permanentemente. Simplemente soy un padre que perdió una hija hace 9 años. Y soy un padre que quiero justicia para mi pequeña. Y justicia porque yo viví el secuestro, conozco perfectamente a la banda, conozco perfectamente lo que hicieron. Óscar Ortiz González era el chofer de mi casa. Esa banda se reunía con su hermano enfrente de mi casa. Eso ya hace 9 años. Hay claridad en que son culpables. Hay 60 tomos de todo lo que es un juicio. Hay evidencias ante todos los medios de comunicación. Imagínate cuánto ha salido al respecto. Y ninguno de las gentes que están en la cárcel ha sido consignado. Ninguno.
es increíble que después de 9 años y con todas las pruebas que existen, la justicia no puede determinar esto. A mí me llama la atención que en la banda hay un agente, uno de los secuestradores que cuidaba la casa de seguridad. 54 años le dieron por ser parte de la banda. Sin embargo, a los principales, nada. Con otra, hace un año, estuvo a punto de salir Óscar Ortiz González, mi chofer. Estuvo así. Afortunadamente, por el asesoramiento de mi abogado y la señora Wallace, no salió. Pero imagínate que ese asesino no estaba consignado por el secuestro de mi hija. Estaba por otro secuestro. Y por eso estuvo a punto de salir. Imagínate. Como te dije en un principio, no soy activista, pero voy a luchar como desesperado. ¿Tú crees en la justicia? ¿En la mexicana? Mira, yo lo único que te puedo decir es mi caso. Mi caso... Lo estás viviendo y lo estás sufriendo porque ya son muchos años de sufrimiento. Yo desde que te conocí a ti y a la mamá de Silvita, que también estuvo en el programa, en verdad no sabíamos qué hacer, porque ustedes sabían quiénes eran los que habían secuestrado a Silvita. Yo creo en México y amo México, pero desgraciadamente muchas gentes que procuran justicia en este país no han sabido hacer su trabajo y lo han hecho pésimamente. Y en base a eso, me duele tanto que esta banda, que es tan peligrosa, después de que desde el año 2000, comprobado que es una banda de secuestradores y asesinos, se fugara el jefe de la banda, Raúl Ortiz González, se fugó de un penal de Chilpancingo y después se fugó en Joco, enfrente de la autoridad. Y ahora están a punto de llevar el mismo camino que llevó Isidro y que ya está libre y que tenía 34 años. Ese mismo caminito del debido proceso es lo que me preocupa a mí, para que dejen en libertad a esta banda y no se haga justicia, no nada más conmigo. Ya lo sé. Yo tengo la oportunidad de estar en un medio, en los medios, la gente me estima, pero ¿cuánta gente no tiene ninguna oportunidad? Ninguna oportunidad. Anda clamando a sus muertos en la calle. Tú me preguntaste si quiero una justicia. Me da pena decirlo, pero hace mucho que no creo. Sergio, ¿qué se va a hacer entonces? ¿O qué se puede hacer como abogado? ¿O qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que corresponde hacer para que no salgan? Si ya están adentro. Exacto. Es un problema. Aquí la cuestión es que desde que reformaron la ley en 2011, están estudiando siempre respecto de los derechos humanos. ¿Qué ocurrió? En el año 2015, la Corte emite una jurisprudencia donde dice que en toda etapa del procedimiento, a una averiguación previa, los procesados o los imputados tienen que estar en compañía de sus abogados. Pero lo que hablamos del secuestrador que dejaron salir y que está plenamente reconocido y que es responsable, esa diligencia se llevó a cabo en 2008. Por lo tanto, pretenden que con un criterio nuevo la autoridad haya llevado a cabo la diligencia pensando a futuro para poder cubrir las necesidades que ahora requiere la jurisprudencia. Ese camino es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque a raíz de que se emite la resolución, la sentencia donde absuelven a este secuestrador, casualmente toda la banda que está relacionada con este tipo y que está relacionada directamente con el secuestro de la hija del señor Nelson Vargas, todos están alegando exactamente lo mismo para poder salir. Y van a tener el mismo camino y por la relación... ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Exacto, por la relación que existe en esta causa, van a caer todos al mismo tribunal colegiado y van a emitirse resoluciones por el mismo magistrado. Eso es lo peligroso. Raúl. Yo creo que aquí tendremos que revisar con mucho cuidado todo este tema del aparato de justicia.
los policías, los ministerios públicos, los jueces, y preguntarnos algo que la sociedad mexicana se pregunta permanentemente: ¿para qué queremos ese sistema de justicia? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es necesario que quien ya fue víctima de un delito tenga que andar reclamando justicia y buscando que el delincuente no se vaya a la calle? ¿O para eso es que existen los policías, los ministerios públicos y particularmente los jueces? El juez está convencido de que su función es tratar de proteger a la víctima, buscar restablecer las cosas en la medida de lo posible como estaban, o en su caso, hacer que pague el daño ocasionado el delincuente. Porque si no estamos convencidos de esto, Nino, entonces será muy fácil que por cuestiones de interpretación se pueda preferir favorecer al delincuente, pero lastimar a la víctima. Una víctima que ya fue ofendida, lastimada, le privaron de la vida a su familiar, o fue violada o fue secuestrada, y ahora es victimada por el propio Estado porque se le niega la justicia. La víctima no se encargó de investigar el delito, ni tampoco de detener al delincuente. Confía en la autoridad y confía en que se hagan bien las cosas. Pero la autoridad, y particularmente ministerios públicos y jueces, deben tener un compromiso. El compromiso de buscar cierto tipo de justicia. No cualquier justicia, ni una justicia completa. Y me parece que una justicia completa en cualquier democracia del mundo tiene una visión orientada a proteger a las víctimas. Si no ese es el caso, entonces estaremos favoreciendo a los delincuentes y se estarán dando muchos casos más como este. Si la señora Wallace se hubiera quedado con los brazos cruzados, yo no la hubiera conocido. Yo la conocí por un espectacular y dije, ¿qué pasa? Inviten a la señora, y de repente la señora empezó a aparecer en los medios y diciendo y clamando justicia porque no había quien le hiciera caso. No había quien la atendiera ni la escuchara. El reclamo, Nino, de millones de víctimas en este país, que si no son ellas las que pagan a un abogado, aquí está el abogado Nelson Vargas, sí, debería estar el asesor jurídico del gobierno correspondiente apoyándolo, diciendo toda la fuerza del Estado mexicano para evitar que el delincuente salga de la calle. No, si no pagas tú como víctima al abogado, si no pierdes tu tiempo, si no le inviertes, si no estás permanentemente exigiendo audiencias, buscando que la autoridad haga su trabajo, la justicia... Voy a platicar algo que nunca has comentado. Un día el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me dice, ¿te atreves a que vaya yo a denunciar a unos militares a tu programa? Le dije, sí. Él empezó con todo esto. Así lo iniciaste. Y nunca lo has platicado. Y es que el tema, Nino, es ese. Yo creo que debemos tener todos el compromiso, y máxime si somos servidores públicos, de cumplir con la parte que nos toca. Y especialmente tratándose del tema de justicia. Porque si no tenemos el compromiso claro, entonces la posición es muy cómoda. Fíjese que hubo una falla. No firmé la diligencia. Fíjese que se me olvidó permitirle que el abogado estuviera presente. ¿Qué cree? A la persona la lastimamos un poco, la detuvimos, y por todo esto saldrá en libertad. Momento, señor. Yo creo que ese tipo de fallas podrían tener algún tipo de explicación y deben tener alguna consecuencia. Pero la consecuencia que no debe ser es liberar al delincuente. Imagínate, Nino, que en Francia o en Bélgica, por haber practicado un cateo indebido, al terrorista que puso las bombas se dijera, lo vamos a liberar, porque, ¿qué creen? Lo detuvimos y no estaba el abogado presente al momento, ni en Europa, ni en Alemania, ni mucho menos en Estados Unidos. Se le deja en libertad a la persona. Sí, a lo mejor se puede anular alguna diligencia. Fíjese que esta entrevista que hicimos, la hicimos mal y no va a prosperar esta entrevista. Pero no por eso se le deja en libertad a un homicida, a un secuestrador, a un violador. Creo que en México es uno de los pocos países en el mundo en donde estamos liberando a delincuentes de altísima peligrosidad, siguiendo criterios que nadie en una democracia moderna, actual, está siguiendo. Señora Wallace. Y ahorita que tocaste Francia, me acordé de la Cassés y me acordé de la señora Wallace. Y de muchísimos casos. No, pero este caso en particular, porque ella insistió hasta el último momento que no era la forma para que la dejaran ir. Pero ¿sabes qué pasa en México, Nino? Que se atraviesa la política en la justicia. Y cuando la política se mete en el tema de justicia, ya no hubo justicia, es decir, se manipula para exonerar a alguien, para que no salga tan perjudicado políticamente. Y déjame decirte algo que sí es importante para nosotros,
los familiares de las víctimas y para quienes nos estamos dedicando a tratar de cambiar este país. A ver, el debido proceso, estamos de acuerdo en él, pero el debido proceso está siendo muy mal interpretado en este país, tanto por jueces como por la Suprema Corte de Justicia y por los colegiados. A ver, el debido proceso engloba todas las partes y las víctimas hace mucho tiempo en este país, y lo dice la propia Constitución, somos parte del proceso. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos notifican todo lo que nos importa dentro de un proceso? ¿Por qué antes de emitir una resolución y no ven para el otro lado? Por eso yo digo que en este país la justicia es tuerta, porque solamente está viendo para un lado. Me llama mucho la atención que en cuanto salimos el profesor Vargas y una servidora a denunciar a este magistrado, y este magistrado se excusa en que son tesis que pone y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, y que si no las aplican los jueces les inician un procedimiento a ellos, es como lavarte las manos y remitirte a la ventanilla de la Suprema Corte de Justicia. Algo que la Suprema Corte de Justicia no ha entendido, y lo digo abiertamente, es una Suprema Corte de Justicia, como pasa en Estados Unidos, es una corte pedagógica, es decir, te enseña hacia el futuro, cómo debes de comportarte y cuáles son los lineamientos. Pero aún en la Corte no pueden interpretar la Constitución a su antojo, deben de respetarla. Y yo nada más les hago una pregunta a la Suprema Corte, a los jueces, a los MPs y a los policías. ¿Qué dice el 20 constitucional? Es muy sencillito, y esto se lo sabe, yo creo que desde primaria te enseñan esta parte de la Constitución. Es que no quede impune el delito, proteger al inocente y reparar el daño que se hubiera causado. Todo esto forma parte del debido proceso. Entonces, ¿a quién deben de proteger? ¿Quién es el inocente? Pues la persona que fue agredida por un delincuente. Y resulta que dentro del proceso y dentro de la Suprema Corte, las estrellas se convierten en quien agreden a nuestra sociedad. Y eso es lo que hoy las víctimas ya no vamos a permitir. Si tenemos que armar una revolución en este país, me refiero pacífica, no hablo armada, por supuesto, claro, una revolución de protesta y de tener que hacer lo que tengamos que hacer para que los jueces y la Suprema Corte y los colegiados entiendan que las víctimas somos parte del proceso. Y más allá, Nino, a partir de ahora, de esta perversión que yo le digo al ministro José Ramón, incluso en un artículo, que han utilizado los derechos humanos en contra de las víctimas y no en favor de ellas, porque todos tenemos derechos, Nino, el imputado y la víctima, diferentes, pero todos tenemos derechos. Entonces, lo que ahora están entendiendo por derechos humanos parece ser que se convierte en estrella el ofendido, el procesado, y a la víctima la dejan con las manos vacías. Hoy estamos reclamando que incluso en las averiguaciones, en las indagatorias que se hagan en las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y en las estatales, las víctimas formen parte de este proceso, porque cuando rescatan a una víctima de secuestro, qué mejor que la víctima vio qué fue lo que pasó y puede aportar prueba. Ah, no, pues resulta que le pasa lo que a esta persona, a Juan, que así lo bautizó el Poder Judicial, que es la persona víctima del delito de secuestro, pues de repente un día no le avisan y se topa con el secuestrador en la calle. Eso es, Nino, lo que es intolerable. Eso es lo que lastima a México, a las personas y a la sociedad. No podemos tener esa calidad de justicia cuando nos cuesta un dineral todo el andamiaje del Poder Judicial y de la justicia. Se reivindicaba la justicia el día de ayer, porque vi al presidente Peña con Luis María Aguilar y con Edgar Elías, y todos aplaudían y decían, este es el nuevo México. ¿Es el nuevo México? ¿O qué fue lo que pasó? Pues yo creo que el México que aspiramos es un México de justicia, y no me refiero nada más a la jurídica, también a la social, y ahí está el tema. ¿Qué vas a hacer, Nelson? ¿Vas a seguir día con día? ¿Va a seguir el calvario? ¿Tienes que estar pendiente? ¿Tienes que estar observando y vigilando a la justicia? ¿Supervisando qué está haciendo la justicia para que no vayan a dejar salir a esta bola de delincuentes todavía? ¿O vas a hacer algo para que el otro regrese? Yo lo que voy a hacer, le digo
a los ministros de la Suprema Corte que se den cuenta del gran daño que le están haciendo a la sociedad. Que se den cuenta que algunos jueces que no hacen su trabajo en forma correcta, toda la sociedad piensa que la justicia es igual. Hay mucha gente prestigiada en la Suprema Corte, hay gente con conocimiento. Sin embargo, a todos, para la sociedad todos son iguales. Todos están inmersos en no hacer bien su trabajo. Yo le voy a pedir a la Suprema Corte que revise. No puedo hablar de otros casos, porque no soy un estudioso, pero el caso de mi niña es obvio lo que pasó. No hay razón para que lleve 9 años y no haya ningún sentenciado. Yo tengo que enfocarme en el caso de mi hija. Sería un hipócrita si yo pensara en los demás casos. No tengo el conocimiento ni me interesa en lo absoluto como el gran trabajo que hace la señora Wallace. No tengo la paciencia. Cada que recuerdo esto, me duele el alma. Cada que pasan este tipo de cosas, como hace un año que estuvo a punto de salir mi chofer, viene al recuerdo mi pequeña como la asesinaron. Y por eso le pido a la Suprema Corte, con todo respeto, que hagan su trabajo para que el caso de mi pequeña no quede impune y el caso de miles y miles de mexicanos sean tratados de la mejor forma. 9 años has estado presionando, 9 años has estado encima y no sucede nada. Nada, absolutamente nada. Y con otra, hace un año, si no por la intervención del abogado y la señora Wallace, sueltan al principal, a Óscar Ortiz González, que 100% está comprobado que esa banda es peligrosísima. He estado a punto de pensar que hay una complicidad con algunas autoridades. No puedo decirlo porque no me consta. No puedo afirmarlo porque no me consta. Pero ¿cómo es posible que desde el año 2000 esta banda de Raúl Ortiz González, quien ya tiene una fuga en 2000, otra fuga en Joco, a punto de salir el chofer y no pase nada? Algunas gentes que mi chofer que me acompaña dice: profe, ahora necesita traer gente, porque estas personas ya se dieron cuenta que usted es la piedra en el zapato de ellos. Tenemos que cuidarnos. De veras, no puedo entender cómo esta banda, desde el año 2000 a la fecha, que están haciendo daño a la sociedad, ninguno esté sentenciado. Señores ministros, no es cosa de papeles ni de burocracia, es cosa de realidades. No puede ser que siga de esta forma la justicia. Lo digo en el caso de mi hija, y ojalá que me escuche por todos los mexicanos que están sufriendo igual que yo. Sergio. Hay un punto bien interesante. Con tal de utilizar los derechos humanos en favor de los reos, estamos dejando de un lado el principio de equidad. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión estableció que los derechos son para ambas partes. Aquí no garantizamos los derechos de la víctima. Si una autoridad se equivoca, el beneficio siempre va a ser para el procesado. ¿Por qué? Porque va a salir absuelto. Sin embargo, ¿qué pasa con la víctima? No estamos respetando sus derechos humanos. Aquí el problema bien importante es, en el caso del delito de secuestro, no debemos perder de vista, y las autoridades deben tomar en consideración, que no es un juicio donde haya tantas pruebas. ¿Por qué? Porque es de los delitos que se llaman de oculta realización. ¿Qué pasa? Van, agarran a una persona y la llevan a esconder. Entonces no tenemos testigos, no hay muchos elementos de prueba. Y si con los reconocimientos que tienen, y que es la base importante para sentenciar a la persona, no va a llegar ninguna persona a decir que fue secuestrada y le va a hacer la imputación
a alguien directamente si no lo hizo? Entonces, si se hace un reconocimiento, tomemos en consideración que las personas, las víctimas, no son peritos en la materia. La autoridad misma es quien lleva a cabo las diligencias y le dicen cómo se tiene que llevar a cabo esa diligencia. Él lo que tiene que hacer es saber y reconocer ante la autoridad si es o no el responsable que cometió el ilícito, la persona que está viendo. Ella lo hace y de repente llega a los tribunales y le dicen que otra persona diversa de él se equivocó y que entonces ahora tiene otro peligro. Como el secuestrador ya sabe que esta persona no se quedó callada cuando lo secuestraron, que lo reconoció, le hizo la imputación, pues ahora es victimizado nuevamente porque se tiene que cuidar. ¿Qué tenemos que hacer? Y nosotros, en el caso del profesor Nelson Vargas, vamos a seguir trabajando. ¿Qué tiene que hacer Nelson? ¿Lo tiene que tener bajo cuidado? Debe de haber escoltas en su entorno? ¿Tú tienes que ir diariamente al penal para ver que no salga el chofer o qué diablos? Diariamente estamos revisando los expedientes. Estoy preguntando porque se me hace de locura esto. Así es. Es bien complicado. Tenemos que estar revisando los expedientes diariamente, revisar los acuerdos, ver qué pruebas están ofreciendo, ofrecer las nuestras. Pero como te repito, ¿qué tantas pruebas puede tener una persona que fue secuestrada? Que no hay muchas. Lo que tiene que hacer la autoridad es ver exactamente y defender los derechos de la víctima. Bueno, nos vamos a ir, pero yo quisiera antes... Perdón. Yo quiero decir la última. No, después vas con otra última, pero ahorita entra. Por favor, haz uso del micrófono. Yo quiero decirle al Ministerio Público, a los jueces, a la Suprema Corte, a mi hija la asesinaron 2 veces. Leí en algún lado eso. La asesinaron 2 veces. La primera en 2007 y ahora con estas decisiones en 2016. Bueno, antes de empezar a despedir al doctor Raúl Plasencia Villanueva, para llegar a la conclusión, ¿qué tienen que ver los derechos humanos? Realmente, tú que has sido presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se utiliza para ambos lados. Mira, Nino, me parece que estamos viviendo en nuestro país una desviación del sentido de los derechos humanos. Los derechos humanos son ese mínimo de condiciones que requiere toda persona para desarrollarse en la sociedad. Los derechos humanos buscan en buena medida cómo lograr el acceso a la justicia a la sociedad en general. Por eso mi primera intervención, ¿qué tipo de justicia queremos? ¿Para qué queremos la justicia? Y particularmente también, los derechos humanos buscan evitar la revictimización. Claro. Aquí señalaba Nelson Vargas su lucha de 9 años, pero también Isabel, una lucha de años, como muchas víctimas más. Y que a punto de salirse a cada ratito y va la señora Wallace encima para que no se le vayan. Si se descuidan un momento, con el motivo, con el pretexto de los derechos humanos, pero sin el sustento de los mismos, entonces busca a alguien ver la manera de evitar que la justicia llegue al caso concreto. Creo que todo esto es una desviación del tema de los derechos humanos. Es una problemática de cómo el sistema está operando, de cómo se olvida el sistema de justicia, el objetivo. ¿Cuál es la finalidad que busca? ¿A quién debe de proteger? ¿A quién el Estado debe de ayudar una vez que el delito se ha cometido? ¿Qué acaso el aparato del Estado está para ayudarle al delincuente una vez que el delito cometió? ¿O bien está para ayudarle a la víctima para tratar de salir adelante de la mejor manera y poder enfrentar debidamente al delincuente? En otros países, el Estado va contra el delincuente y así está la acusación. El fiscal con toda la fuerza del Estado contra el delincuente y la víctima protegida con el Estado y con el compromiso de que el delincuente no va a ganar impunidad de ninguna manera. Creo que eso es algo de lo que debemos de convencernos y es algo también de lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en el sentido de buscar, de dejar muy en claro que si la justicia tiene un objetivo es ayudar y proteger a una víctima del delito y que si el sistema de justicia tiene también recursos, financiamiento muy importante de cientos de miles de millones de pesos en este país, lo es para propiciar
que la víctima tenga todo el apoyo, ayuda, acceso y la mínima preocupación de que el delincuente va a lograr la libertad, va a lograr impunidad, a pesar de ser Pero a ver, responsable de Raúl, la toco comisión la de un delito. primera puerta, llego a la agencia del Ministerio Público. Se dice que es mi representante y parece que es el representante del delincuente. Pues ahí empieza la primera lucha, con el tipo de personas que actualmente se encuentran ahí, con el tipo de recursos a los cuales se destinan, y hay que Es decirlo cansar también. a la víctima, es cansarla y cansarla para que ya abandone esta lucha. Apostarle al desgaste a la víctima y simular actuaciones. Y permíteme darte un número, Sí, Nino. sí. De los 22 millones de delitos que al año se cometen, solo se denuncian cerca de 1.800.000. Esto es el 7.8%. Pero de esto, solo el 5% se inicia una investigación. Pero hay algo muy lamentable, Nino. ¿Tú sabes en cuántos internos ha crecido el número de la población penitenciaria los últimos 3 años? No tengo idea. Imaginemos un número. Solo ha crecido en 700 nuevos delincuentes en los últimos 3 años las prisiones de todo el país. Solo 700 delincuentes en 3 años. ¿Sí? En el año 2013 había 246.300 internos en todas las cárceles del país, Nino. En este año hay 247.000. 700 delincuentes en la cárcel en 3 años. ¿Realmente el sistema de justicia está operando? ¿Es cierto que se están deteniendo a los más peligrosos delincuentes? Seguramente, Nino. Pero en la cárcel no están. Porque en los últimos 3 años solo hay 700 delincuentes más en prisión. Sí, sin duda que han dejado ir a muchos. Pero con estos números, contra los 22 millones de delitos que año con año se cometen, creo que esto es una condición extremadamente crítica y por ello las voces de coraje, de enojo, de desesperación de las víctimas, porque así como el caso de Nelson Vargas y de Isabel Miranda, miles o millones de personas en este momento están siendo testigos de cómo el delincuente se burla de ellas, está campante en la calle cometiendo otros delitos y la autoridad simplemente simulando que hace algo, y los números son muy claros de que estamos fallando y fallando de una manera muy profunda en la materia. Raúl, muchas gracias. Licenciado Sergio Armando Bravo Sánchez, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuál sería tu comentario final y principalmente sobre el asunto que estás llevando de Nelson Vargas? Ok, yo primero quiero decir una cosa. Lo que quieras. Quiero que los magistrados, los jueces, ministerios públicos, recuerden que un Estado que protege los derechos únicamente de la víctima se vuelve cómplice y revictimiza a la sociedad misma. En el caso del profesor Nelson Vargas, vamos a seguir trabajando y voy a estar tan puntual como sea posible y como sea necesario para que todos los elementos de prueba que se requieran se aporten de la manera correcta y no se permitan fallas como este tipo. Que no vaya a salir los delincuentes o secuestradores porque alguien se haya equivocado. Muchas gracias. Profesor Nelson Vargas, ¿cuál sería tu comentario final? Mi comentario final sería que la autoridad analice. Yo insisto en el caso de mi hija, perdónenme que lo haga solo en eso porque lo demás no sé nada. Insisto en el caso de mi hija, que la autoridad analice a esta banda tan peligrosa. No se me quita de mi mente el día que los presentaron en la PFP y que Raúl Ortiz González, con una cara de despotismo hacia la autoridad porque lo habían pues detenido, dijo públicamente: no tengo que decir nada ahora, yo daré una rueda de prensa en el penal. Madre. A mí me sorprendió. Madre. Me sorprendió mucho eso. Así lo dijo, está grabado. No. Yo voy a decir lo que sé. Y a partir de ahí, en mi mente queda: ¿hay complicidad? Pues parece que sí. No puedo afirmarlo. Pero no se me borra de la mente esa palabra del que negoció conmigo el secuestro,
que me agredía mientras estuvo negociando conmigo el secuestro, no se me olvida su prepotencia, tanto ahí como en el careo que tuve con él, haciéndome ver que la autoridad estaba haciendo cosas indebidas con toda la banda. Es tan poderosa esa banda, por eso no sale, por eso están luchando para salir. Yo le pido a la autoridad que haga una revisión exhaustiva al respecto, y si hay cómplices, porque tal parece que sí, se haga algo para que estos infelices no tengan la libertad. Gracias, Nelson. Señora Isabel Miranda de Wallace, pues tu conclusión y tu comentario final. Antes que nada, agradecerte el espacio, agradecerle a los compañeros de mesa y sobre todo al doctor Plasencia, como siempre, por sus comentarios. Y déjame decirte, aclarar algo que comentó el abogado. Yo creo que aquí no hubo ningún error de parte del MP en el caso de Isidro, porque el MP no era divino para saber que la Suprema Corte de Justicia iba a sacar una jurisprudencia diciendo que también en la Cámara de Gesell, de manera retroactiva, deberían de haberle puesto un abogado. En ese momento no, la normatividad ni lo exigía, ni estaban en las reglas del proceso. ¿Entonces no deberían salir? Pues sí, pero ahora ¿qué está pasando? Por eso yo dije, Nino, que la Suprema Corte debería de tener esta situación pedagógica de enseñar hacia el futuro, pero lo que están haciendo es que están aplicando criterios que sus jueces ocupan hasta atrás, o sea, es decir, de manera retroactiva. Y con eso van a salir todos, no nada más, no van a entrar más de los delincuentes, como lo acaba de decir el doctor Raúl Plasencia, sino además van a salir muchos, Nino. ¿Por qué? Porque de manera perversa, repito, ocupan estos criterios. Y además, ni el Consejo de la Judicatura ni la propia Suprema Corte de Justicia están fijando los lineamientos, ni tampoco el Senado, para decir todas las leyes que son aprobadas son aplicables de aquí para adelante. Como en la propia Constitución establece que se debe de aplicar lo que sea más favorable, bueno, pues en este caso lo más favorable es solamente para el reo, no para la víctima. Y yo creo que desde ahí de raíz tenemos un grave problema, y eso es lo que hay que corregir. Pero además, repito, Nino, y yo hago un llamado al presidente, que sé que debe tener muchísimos problemas, pero creo que uno más. No, yo creo que si atiende este problema se le van a quitar muchos, Nino, porque la gente está harta de no tener justicia, de vivir en un caos, de que los que tienen poder puedan salir de la cárcel. Mira, y perdóname que toque este caso, pero es muy lastimoso que también lo denunció el doctor Plasencia, que fue el caso de Guerrero. A ver, el doctor entregó a la Suprema Corte de Justicia, específicamente a la senadora Angélica de la Peña, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, un reporte de cómo estaban las cosas en Guerrero y las barbaridades, desviaciones de recursos, en fin, está en internet, si es que no lo han bajado todavía, yo lo consulté en internet, las barbaridades, y nunca se hizo absolutamente nada. Es decir, en este país parece que las autoridades o quien puede cambiar las cosas está sordo, ciego o indiferente ante la necesidad de justicia de los mexicanos. Déjame decirte que hace 2 años yo invité al presidente Peña a un foro que él lo inauguró, en la que yo le planteé lo mal que están las víctimas, en desequilibrio desde la ley, en el código, en toda la normatividad. Las víctimas no pintan, están en leyes, pero en la práctica no funcionan. Invitamos a gente del Poder Judicial. Bueno, hoy, después de 2 años, 3 meses, seguimos exactamente igual. No se ha cambiado la ley de víctimas. Fue más importante en el Senado promover la de marihuana, la de otras leyes, pero la de víctimas, esas, pues no, hombre, ahí para cuando tengamos nada que hacer y nos estemos picando los ojos en el Senado, a lo mejor la sacamos. Qué tristeza que al Senado le importe tampoco las víctimas, y qué tristeza que también el Poder Ejecutivo no cumpla su palabra en hacer que esta ley se apruebe, Nino. Eso es indignante. A mí me causa enojo, me causa de verdad una gran rebeldía como ser humano, en que las víctimas en este país parece que somos de quinta. Gracias, Nino. Bueno, pues ya, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora Wallace.
Gracias, Raúl. Nosotros le habíamos prometido a usted el próximo miércoles hacer un programa sobre si se respetan los derechos humanos. Yo había platicado con Raúl si él podía venir y nos dijo que no porque fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no se vería bien que estuviera aquí. Pero realmente se respetan los derechos humanos, o sea, se respetan nuestros derechos humanos. ¿Realmente le importamos? Yo cada vez que escucho al presidente decir que el hartazgo, que la gente está pues decaída, que está triste, yo creo que es lo que estaba platicando ahorita la señora Wallace. Ya llega un momento en que no sabemos qué hacer, pero estamos hartos. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.